hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado, en este caso un invitado muy especial, el doctor Osvaldo Álvarez Paz, un abogado, reconocidísimo dirigente político, dirigente juvenil del Partido Social Cristiano COPEI, secretario juvenil y posteriormente diputado, presidente de la Cámara de Diputados, el primer gobernador zuliano electo por el voto popular. Y el zuliano mayor, resumen. Y además candidato presidencial. Así que bienvenido. El zuliano mayor. Aquí está, vamos a comenzar con esto, porque esto está salido del horno, o sea, casi que quema. Este libro que se llama Lo que debo contar, que es un poco todo lo que Osvaldo piensa que debe contar después de toda una vida dedicada a la política, bueno, también, ¿por qué no al béisbol, verdad, Osvaldo? Así es. Aquí para todos. Este libro pronto va a estar a la venta en las librerías, pero preséntanos tú. Y además un vistazo de Maracaibo. Claro, y de Caracas, y de la política. Toda su carrera política. Y además de toda su actividad en el exterior, ¿no? Sí. Muy intensa. Es que bueno, en mi vida parlamentaria yo tuve que hacer muchas cosas, pues. Tuve muchas responsabilidades. Claro. No solamente fui presidente de la Cámara de Diputados, que lo fui, pero también presidí en 25 años que estuve ahí la Comisión de Política Interior, la Comisión de Política Exterior. Fui jefe de la fracción parlamentaria de COPEI en los 5 años de Luis Herrera. Y bueno, eso me dio oportunidad de conocer a mucha gente y muchas cosas. Claro, y este libro es de verdad que nosotros hemos tenido oportunidad de hojearlo, no de leerlo todo completo todavía, pero sí, de verdad se ve interesantísimo. Mira, Osvaldo, en este libro tú haces una especie de reseña, de recuerdo de lo que fue tu último encuentro con Rafael Caldera. Y en esa oportunidad, tú ahí escribes una frase que a mí me llamó mucho la atención, es muy llamativa. Él me dio mucho más de lo que me pudo haber quitado. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Bueno, yo tuve una relación muy estrecha con Rafael Caldera y bueno, por decisión de él y del Comité Nacional de la época, siendo yo secretario juvenil regional del partido en el estado Zulia y miembro del comité regional, me designaron como secretario juvenil nacional y tuve que venirme a Caracas y tuve una conversación muy intensa con Caldera porque yo estaba recién graduado, ¿no? Y empezaba a ejercer la profesión de abogado en Maracaibo con mucho éxito, además, perdón por la inmodestia. No, pero sí, ¿no? Es verdad. Es historia. Entonces tenía que interrumpir, ¿no?, todo aquello para venirme a una Caracas que yo conocía ocasionalmente cuando venía a reuniones nacionales y abandonar pues, todo aquello. Y Caldera me convenció. De que dejaras todo aquello y te vinieras a hacer política juvenil en COPEI aquí en Caracas. Sí, pero no se me olvida, chico, cuando me convencen en una conversación muy intensa que tuvo como único testigo a José Antonio Pérez Díaz, el negro Pérez Díaz, que era el adjunto de Caldera en la Secretaría General del partido. Cuando yo entré al Comité Nacional y me senté para ser juramentado por el doctor Pedro del Corral, no se me olvida nunca ese Comité Nacional. Era Pedro del Corral, José Antonio Pérez Díaz, Rafael Caldera, y ahí seguían Lorenzo Fernández. Puro prócer, como se decía. Luis Herrera Campín, Rodolfo José Cárdenas, Edesio Larriba, Pedro Contreras Pulido, sí. Leonor Mirabal. Bueno, imagínate tú, Manuel Alfredo Duplat. No, imposible que se me olvide la imagen de aquel Comité Nacional. Y bueno... ¿Y tú asustado? Pero asustado y preocupado, sí. Porque en Maracaibo no sabían lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, bueno, jura usted por Dios, la patria, y juro, y se siente, todo el mundo pasó por frente a mí felicitándome, te felicito, y se salieron todos del salón del Comité Nacional, me quedé yo íngrimo y solo, sentado con un maletín que había traído, pensando que quizás iba a regresar. Pensando en lo que se te había venido encima. No. Y entonces lo que había era una foto de Jacques Maritain, ¿no?, de Konrad Adenauer, de varios de sus... Esas figuras. Increíbles. Ahora fíjate, Osvaldo, yendo al tema que nos movió el día de hoy específicamente, que es el tema Rafael Caldera, pues se está cumpliendo este mes años de
de la fundación de COPEI. Y de su nacimiento. Y de su nacimiento, claro, lo iba a agregar ahora. Ahora, ahora es más fácil que hace, qué sé yo, 15 o 20 años, un poco ponderar lo que significó el liderazgo de Rafael Caldera en la democracia venezolana. Y eso es un poco lo que queremos rescatar aquí hoy. Sí, bueno, yo soy un convencido de que Rafael Caldera fue un gran hombre, un hombre de la primera línea, de primera magnitud, y en la historia democrática de Venezuela se le tiene que reconocer que él fue el que dio legitimidad a los procesos democráticos, porque fue la alternativa, ¿no?, frente a una acción democrática que aparecía como todopoderosa, ¿no?, y un movimiento copellano que nació en las universidades con la Unión Nacional Estudiantil y en los liceos, pero que fue gracias al trabajo de Caldera y de los que lo acompañaron en esa jornada, fue creciendo, creciendo y creciendo. Y me acuerdo mucho que decían que Copey era el partido de los ricos y de los curas. Sí. ¿No? Bueno, gracias a los curas en buena parte y a unos cuantos ricos, no todos, ¿no? Se desarrolló la democracia cristiana en Venezuela y fue la alternativa frente a Acción Democrática. Entonces, sobre todo la caída de Pérez Jiménez en el 58, cuando viene Acción Democrática después de una experiencia trágica del 45 al 48, ¿no?, había la alternativa, la guanábana que llamaban, ¿no?, de un Copey dirigido por Caldera, que era la alternativa. Claro. Entonces eso consolidó, ¿no?, la democracia, afirmó las raíces profundas de la misma, y eso llevó a que otros grupos como URD de Jovito Villalba, ¿no?, y posteriormente los que se fueron desprendiendo, los del MAS que se desprendieron del Partido Comunista, los del MIR que se desprendieron de Acción Democrática, también tomaran el camino, ¿no?, de la ruta esencialmente democrática en medio de las diferencias de la época, que eran muchas. Y además hay un hecho importante, ¿no? En esos días previos a la caída de Pérez Jiménez, bueno, se hablaba, según la Constitución vigente del 53, tenía que haber elecciones. Así es. Entonces, si había elecciones, se habló, y había como un consenso tácito de que el candidato fuera Rafael Caldera. Incluso apoyado por Acción Democrática. Entonces, eso es interesante. Claro, Pérez Jiménez jugó la carta del plebiscito, que todos sabemos que fue uno de los detonantes de su caída, ¿no? Así es, como lo está diciendo, porque Copey fue en esos años de la dictadura militar y los años de Pérez Jiménez, Copey estuvo, igual que la misma URD, estuvieron legalizados un tiempo, después los ilegalizaron, ¿no? Pero la figura que permanecía activa en la política venezolana era Rafael Caldera, ¿no? Ahora, fíjate, Osvaldo, y además su prestigio universitario. hablando de liderazgo, tiene que haber sido una cosa sumamente determinante desde un primer momento y en casi hasta el final, porque Acción Democrática protagonizó tuvo varias divisiones, inclusive, y escisiones, una de ellas alentada por tu propio tío Paz Galarraga, liderada por él, pues. La del MEP. Sin embargo, Copey se mantenía sólido. ¿Eso tú crees? ¿Cuánto crees tú que pesó el liderazgo de Caldera? Mucho, pesó muchísimo. Y Copey se mantenía sólido porque tenía objetivos claros. Sin embargo, ¿no?, en el seno del partido también había problemas. No sé si ustedes recuerdan aquello de los avanzados, los astronautas y los araguatos, ¿no?, en que empezaron a identificarse así. O sea, los avanzados eran los supuestamente progresistas, de la centroizquierda, ¿no?, algo así por el estilo. Los astronautas eran todos muy buena gente, muy buenas personas, pero vivían en las nubes. Claro. Te fijas, y los araguatos, que éramos nosotros, te fijas, nos llamaban araguatos que eran porque los más conservadores, éramos los pequeños gorilas. Exacto. No éramos los calderistas, los restiados con la dirección nacional del partido. Pero fíjate lo que era la política en aquellos momentos. Todo eso fue dentro del respeto básico, claro, que se ve la gente en una organización, claro, y tenían discusiones
de verdad bien fuertes y bien intensas. Sin embargo, ahí estaban y todos tenían un solo objetivo y tal. Igual, por ejemplo, que el liderazgo que protagonizaron Caldera y Betancur, Así es, que era el país, o sea, así es. Ahora, eran adversarios políticos, pero era admirable cómo podían dirimir las cuestiones. Y habían sido adversarios políticos de toda la vida. Sí. Nos incluye ahí a Jovito Villalba. A Jovito también, por e supuesto. incluye también a Gustavo Machado. Sí. ¿No? Porque Claro. unos estuvieron en el gobierno de coalición de Punto Fijo, del Pacto Punto Fijo, y otros no, pero eran alternativas Pero venían válidas. de la lucha democrática. Claro, Así no, es. yo te digo, estos dos, Caldera y Betancur, fueron los dos que gobernaron y fueron los dos que tuvieron que entenderse en asuntos claves de Estado. Así es, ¿no? así fue. Ahora, Osvaldo, hay un hecho importante, ¿no? Primero, tú fuiste el primer gobernador electo por el voto popular en el Zulia, ¿no? Las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes. Esa es una experiencia muy importante. Y luego fuiste candidato presidencial, ¿no? De COPEI, pero en unas primarias abiertas. Por primera vez en la historia Primera vez, donde Por no primera votaban vez. solamente los militantes del partido, sino que votaba la gente, pues fueron abiertas. ¿Qué piensas tú de esas dos experiencias? Bueno, imagínate tú, tendría que escribir otro libro para referirme exclusivamente a eso, ¿no? Yo fui electo con el 38% de los votos, como primer gobernador elegido del estado Zulia. Y en 3 años, cuando eso el periodo era de 3 años, fui reelecto con el 70% de los votos. Y ganando en todos los centros electorales del estado. Incluso la primera vez hay una cosa curiosa que yo digo, y es que los municipios de La Guajira, ¿no? Tradicionalmente de Acción Democrática, bueno, los alcaldes de esos municipios fueron de Acción Democrática en esa primera elección, pero yo gané la elección para gobernador, ¿no? Y un día, yo iba mucho allá en Alitacía, y le digo a la señora Rina, la hija del torito Lorenzo Fernández, le digo, señora Rina, ¿usted me puede explicar cómo es esto? ¿No? De que le explico todo, ¿no? Los resultados electorales y los de COGAD, y yo arraso aquí en La Guajira. ¿Cómo es eso? Entonces me dijo, bueno, Osvaldo, es que vos no habéis entendido que vos sois nuestro. Bueno, fíjate qué No bonito. se me olvida Qué nunca bello para ti. aquello. Mira, Y ya- aquello fue un compromiso después de gobierno Claro. tremendo. Mira, Osvaldo, ya tenemos que ir terminando, porque mira, es que esta conversación contigo es tan grata que yo quisiera que los otros dos bloques lo borráramos y siguiéramos hablando contigo, pero no lo podemos hacer. Ahora, ya para terminar, me gustaría, mira, los grandes líderes también son tratados con mucha más, a la hora de hacer juicios sobre ellos y su obra, con mucha más dureza, porque es lógico, ¿no? En el caso de Caldera, no puede haber sido más evidente, sobre todo en los últimos tiempos. Tú realmente, ¿qué opinión te has formado? No tienes que extenderte demasiado, aunque yo sé que daría para un programa, pero ¿qué opinión te has formado del juicio que se le ha hecho a Caldera? En Bueno, la última- por supuesto, los juicios recientes están centrados en su segunda presidencia. Exactamente. Y eso no es justo, ¿no? Porque es toda una historia, toda una trayectoria y toda una primera presidencia que fue grandiosa. Ya en la segunda presidencia él y yo estábamos distanciados, tuvimos incluso algunos problemas serios Y compitieron por la candidatura presidencial, así es, por la presidencia. por la presidencia, Que claro. él no quiso competir en la primaria que yo gané, que yo me cansé de proponerle que se lanzara él y yo lo apoyaba con todo, pero ya él tenía su estrategia con el MAS, con el MIR, con el Partido Comunista. Él venía haciendo cosas al margen de COPEI y eso nos llevó a algunos enfrentamientos. Y bueno, gracias a Dios finalmente, cuando cumplió él 90 años, me llamó Rodolfo José Cárdenas, se me olvida, en la mañana muy temprano y me dijo, mira, hoy a las 5 de la tarde hay una misa en Tinajero, en la Casa Caldera, y con motivo de los 90 años y después hay un brinde. Sería bien importante que tú estuvieras, ¿no? Y aquí lo hemos conversado varios y tal. Le dije, bueno, déjame ver y tal. Voy a hacer todo lo posible. Y cogí y llamé a Josefina Pineda, la secretaria de Caldera de toda la vida, que estaba allá en Tinajero.
La llamé como a las 8:30, 9 de la mañana. Después de hablar con Rodolfo. Y le dije, mira, hay esto. Me dijo, sí, Osvaldo y tal. Y dije, mira, pero yo quiero que tú le preguntes al doctor Caldera si me puede recibir hoy antes de eso. Ya, ¿cómo va a ser? Espérate un momentico. Y no había pasado 10 minutos cuando me dijo que te espera a las 10 en punto, aquí en Tinajero. Bueno, allá estaré. Bueno, imaginen, cuando yo llegué, la reunión no fue en la biblioteca donde nos reuníamos siempre, donde discutíamos y tal, sino en su cuarto arriba. Pero cuando entramos, mira, nos agarramos de las manos y aquello duró una temporadita, ¿no? Un tiempito. Y él dijo, Osvaldo, tu presencia aquí es el mejor regalo que yo he podido recibir en mis 90 años. Qué bonito. Y me había dicho Josefina que tratáramos de que la conversación fuera en 20 minutos. Claro, por su salud. Claro. Y bueno. Te quedaron 2 horas. Una hora larga. Tenemos que terminar, pero me encanta que hayas terminado con esta anécdota porque esta es la petite histoire de que hablaba González Ginán, que hacen las grandes historias. Y que no las sabríamos si sus protagonistas no nos las cuentan, porque no las puedes inferir de nada, ¿no? Así que muchas gracias, Osvaldo, y ojalá, estoy segura que este libro va a ser un exitazo. Bueno, Vamos gracias, a la pausa y gracias ya a ustedes por la regresamos. invitación. Bueno, estamos a la hora.